Bueno, hoy quiero compartirle una palabra a través de la cual vamos a terminar nuestra serie sobre el fruto del Espíritu Santo. El Señor me ha permitido compartir acerca del amor, entonces hablamos acerca de aprendiendo a amar, del gozo 24/7, de la paz, hablamos de paz total, luego hablamos de nuestra enseñanza Outfit para Cristianos, ¿recuerdan esa? Ahí hablamos acerca de la bondad, amabilidad, humildad y paciencia. Y hoy vamos a terminar con dominio propio. Para aquellos que les gusta tomar nota, pueden ponerle por título a este mensaje, Domínate a ti mismo. Mira el de lado, dígale, domínate a ti mismo. Y este título está basado en Proverbios, capítulo número 16, versículo número 32. Hay varias versiones. Proverbios 16:32 dice así, yo se lo voy a parafrasear. Proverbios 16:32 dice que es mejor aprender a dominarse que conquistar una ciudad. Pero en medio de la búsqueda de versiones encontré en Proverbios 16:32 una versión que me encantó. Dice, es mejor aprender a dominarse a uno mismo que tratar de dominar a los demás. Y me puse a reflexionar sobre eso y es cierto, porque uno a veces quiere que la gente haga cosas que uno no es capaz de hacer. Especialmente los que somos papás. A ver, levanten la mano los que son papás, yo quiero verlos. Uno quiere que los hijos no vean tanta televisión, uno quiere que los hijos no vean tanta tablet, que no vean tanto celular, uno quiere que los hijos salen bien, pero resulta que al primero que le falta en ese aspecto puede ser a mí mismo. Por eso me pareció propicio ponerle por título a este mensaje, domínate a ti mismo. A ver, con el dedito así apúntese y diga, domínate a ti mismo. ¿Qué es el dominio propio? Proverbios capítulo número 25, versículo 28 nos da una entrada, una introducción acerca de lo que puede ser el dominio propio. Salomón dijo, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y recordemos que en el ámbito en el que Salomón lo escribe, las murallas eran fundamentales. Una ciudad que no tenía murallas a su alrededor era una ciudad que estaba desprotegida, era una ciudad vulnerable, una ciudad que estaba pues fácilmente presa o podía ser presa de sus enemigos. Entonces el dominio propio es una virtud, es un hábito poderoso en nuestra vida que nos va a salvaguardar de muchas cosas. El dominio propio lo podemos definir como la habilidad de dominar o regular. Me encanta esa parte, dominar o regular. Es como un regulador que uno coloca ahí en la casa para evitar que esos picos de voltaje le dañen a uno las cosas. Entonces, el dominio propio te da la habilidad para dominar, para regular tus emociones, tus pensamientos, tus intenciones, tus deseos, tus comportamientos. El dominio propio hace que tu voluntad sea fuerte. El dominio propio te ayuda siempre a buscar lo mejor para tu vida. Encontré una definición de un pastor en un libro que me encantó. El dominio propio es esa habilidad que te permite pensar antes de actuar y te permite evaluar antes de que acontezcan los acontecimientos o que acontezcan los eventos, cuáles serán las consecuencias de tus decisiones. Se la voy a volver a repetir porque me pareció muy práctica. ¿Qué es el dominio propio? Es esa habilidad que te va a permitir pensar antes de actuar y te va a ayudar a evaluar las consecuencias de tus decisiones sin que las hayas tomado. Eso es dominio propio. El dominio propio es la suma de dos esfuerzos. El primer esfuerzo lo produce el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo número 5, versículo 22 al 23, la Biblia dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, continúa y termina con dominio propio. Entonces, véalo de la siguiente manera. Vamos a construir una casa y el cimiento, lo que no se ve muchas veces, es el fruto del Espíritu Santo. O sea, hay una parte que coloca el Espíritu de Dios. Si no hay un buen fundamento, uno no puede levantar una casa firme.
Pero luego de que se ha puesto el fundamento que lo coloca el Espíritu de Dios, me toca la parte mía. En 2 de Pedro, capítulo número 1, versículos 5 al 6, el apóstol dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Entonces hay una parte en el dominio propio que la hace el Señor a través del Espíritu Santo, y hay una parte importante que me toca a mí. Si yo quiero levantar y cimentar ese carácter de Cristo en mi vida, debo desarrollar debo desarrollar el fruto del dominio propio. El dominio propio lo podemos ver como un músculo del cuerpo, lo podemos asimilar a un músculo. ¿Qué necesita el músculo para desarrollarse? Necesita ejercicio, ¿cierto? Repeticiones, necesita carga. De esa manera vamos a tener unos músculos más fuertes. Por eso el apóstol Pedro también nos dice que el dominio propio es algo que debe ejercitarse regularmente. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio. Practiquen esa habilidad de dominarse o de regularse en sus pensamientos, en sus emociones, en sus intenciones, en sus deseos, en sus comportamientos. El dominio propio me ayuda a fortalecer mi carácter. ¿Está claro? Entonces, el dominio propio es esa habilidad que se construye con la ayuda del Espíritu Santo, que me permite aprender a negarme a mí mismo en ciertas cosas que yo sé que no debo hacer, que sé en el fondo que traerán consecuencias muy malas para mi vida. Entonces, con esto claro, vamos a algo práctico para que veamos ahí bien, de manera bien clara, tácita, la diferencia entre el dominio propio y la falta del dominio propio. ¿Está listo para acompañarme? Vamos a ver dos personajes bíblicos y vamos a estudiar un poquito de algunas cosas de sus vidas que nos van a ayudar a cimentar o a fortalecer esta definición del dominio propio. Recuerde, dominio propio, ¿qué es? Es la habilidad para dominarme o para regularme a mí mismo. Ya sean mis pensamientos, mis palabras, mis emociones, mis actitudes, mis comportamientos. Cualquiera sea de ellos, es esa habilidad que hace que mi voluntad sea una voluntad firme, que me va a ayudar a buscar siempre lo mejor. Eso es dominio propio. Con eso claro, entonces vamos a nuestro primer personaje bíblico, se llama Sansón. Levante la mano si usted conoce algo de Sansón. ¿Qué conoce de Sansón? Que tenía una fuerza desmedida, descomunal. Nadie ha tenido la fuerza de Sansón. Pero resulta que Sansón tiene una historia muy interesante. ¿Cómo empieza la historia de Sansón? Bueno, ¿dónde encuentra la historia de Sansón? Si usted la quiere leer con detenimiento, la encuentra en Jueces 13, 14, 15, 16. Ahí está la historia completica de este hombre, de este personaje bíblico. ¿Dónde empieza la historia? En una manifestación de Dios a los papás de Sansón. Primero a Manoa, y Manoa quedó impresionado, le dijo a la esposa: he visto al ángel del Señor, no he muerto. Fue y le prepararon un sacrificio, ¿verdad? Le prepararon algo especial y ahí el Señor les da una revelación. Manoa y su esposa eran de edad avanzada, no podían tener hijos. Y el Señor en medio de esa manifestación les dio una promesa y les dijo: tendrán un hijo y será un llamado, tiene un llamado especial, el llamado a enfrentar a los filisteos como juez. Pero en medio de eso, Dios les dice: Sansón tiene un llamado especial y tiene que cumplir ciertas cosas. Se llama el voto nazareo. Diga conmigo, nazareo, no nazareno, porque la gente lo confunde. ¿Que era de Nazaret? No. El voto nazareo tenía unas particularidades y estaba destinado a ciertas personas del pueblo de Israel. ¿Quiénes eran las personas? ¿O cuál era el llamado a ser nazareo? ¿Qué debía hacer una persona que era nazarea? Bueno, Dios les dijo: un nazareo no debe beber vino ni sidra. Un nazareo no debe cortarse el cabello. De ahí también sabemos que hay parte de lo que era el llamado y la fuerza de Sansón. Y un nazareo no podía acercarse ni tocar un cadáver, fuera de una persona o fuera de un animal. ¿Listo? Con eso claro. Ese era el voto nazareo. Eso fue lo que Dios dijo: Sansón será nazareo. Ahora empecemos con la historia, ¿cierto? Entonces la Biblia empieza: Sansón creció y un día se enamoró.
Y habló con los papás y le dijo, bueno, papá, me quiero casar, lo cual está muy bien. Mira al de al lado y dígale, está bien que hay que casarse. Pero hay un problema. Que Sansón se quería casar con una filistea. Tremendo. Mira al de al lado y dígale, ¿se quería casar con quién? Con una filistea. Y quiero compartirle esto, si me ayudan, en producción, Jueces 14, 1 al 3. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta. ¿Qué era lo que estaba manifestando? Un deseo. ¿Qué es dominio propio? Es la habilidad para controlar o para regular mis deseos, mis pasiones, mis necesidades, mis actitudes, mis comportamientos. Y este joven le está diciendo, me gusta una joven filistea en Timna y quiero casarme con ella. Y a continuación, ¿qué es lo que dice? Consíganmela. Mejor dicho, hagan lo que sea, pero yo con esa me tengo que casar. Pero su padre y su madre se opusieron, pero fue una oposición ahí toda tibia. Y le dijeron lo siguiente, ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Y yo empecé a confrontarme, también eso me confrontó como papá. ¿Le estoy ayudando a mis hijos a tener dominio propio? Porque ellos le hicieron una oposición, pero luego después de esto salieron corriendo a donde los papás de la muchacha a organizar el matrimonio. ¿Estamos ayudando a que la gente a nuestro alrededor tenga dominio propio? Que aprendan a regularse en lo que quieren, en lo que desean, en lo que sienten, en lo que anhelan. La Biblia dice que todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mira al de al lado y dígale, no todo te conviene. Pero como a veces tengo el deseo por encima del dominio propio, pues termino haciendo cosas que me van a afectar. Entonces Sansón pasó por encima de eso. A Sansón no le importó lo que los papás le dijeran o la tibia oposición. Entonces se produjo el matrimonio. El matrimonio no se consumaba inmediatamente, había toda una celebración previa. Y durante esa celebración a Sansón, que le faltaba dominio propio, le dio por hacer ahí un juego. Entonces llamó a los amigos filisteos de la muchacha y le dijo, el que me diga el acertijo, el que resuelva el acertijo que yo le voy a dar ropa. Ahora la pregunta es, ¿Sansón tenía plata para pagar la ropa? No tenía plata. Pero como él no controlaba lo que él sentía, lo que quería, lo que anhelaba, le pareció gracioso y le pareció muy chévere hacerle la broma a los muchachos. Entonces en esos 7 días que empezaron a hacer los amigos de la muchacha, dile a Sansón que te diga el acertijo y luego tú nos lo dices a nosotros. No vamos a quedar en ridículo. Sansón no se va a burlar de nosotros. ¿Qué es dominio propio? Vuelva a tenerlo presente. ¿Qué es? La habilidad para controlarse, la habilidad para regularse. ¿Y qué empezó a hacer la muchacha? Piense, a lo largo de la historia nos vamos a dar cuenta de que había un problema repetitivo en él. ¿Qué empezó a hacer la muchacha? Sansón, dime el acertijo. Sansón, dime el acertijo. Y Sansón le tomaba del pelo. Pero llegó un momento en donde su voluntad férrea se resquebrajó y terminó diciéndole cuál era la respuesta al acertijo. ¿Qué hizo la muchacha? Se la contó a los amigos. Y los amigos, antes de que terminara la fiesta, pues se lo dijeron. ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Sansón se puso ¿qué? Furioso. Y fue corriendo a donde estaban unos filisteos. Y dice la Biblia que mató a 30 filisteos solo con el propósito de quitarle la ropa para pagar esa apuesta. ¿Quién hace algo así? Una persona que no tiene dominio propio. Pero eso no termina ahí. La Biblia dice que después de eso Sansón se fue bravo y dijo, no voy a consumar el matrimonio, me voy para mi casa. Y se regresó a donde su papá y su mamá. Y un día se levantó, como muchos nos podemos levantar, con otro pie. No nos levantamos con el pie izquierdo, sino con el pie derecho. Hoy tengo ganas de otra cosa. Y él dijo, voy a regresar a donde está mi esposa. Y hoy es el día en que voy a consumar ese matrimonio. Pero ¿qué pasó? Cuando él llegó a la casa de su suegro, se llevó una sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Que su esposa, o la que él creía que era su esposa, ya no era su esposa.
Porque su suegro, al ver que él la había dejado plantada en el altar, se la entregó a otra persona, al padrino. Mira al de al lado y dígale, cuidado con el padrino. Si usted no llega, ojo con el padrino. Y eso hizo que Sansón nuevamente se saliera de casilla, se enfureció. Y entonces fue a un campo, buscó más de 300 zorras, les amarró la cola, les puso fuego en la cola. Y esas zorras destruyeron todos los cultivos de la gente de ese lugar. Todo porque a él le faltaba ¿qué? Dominio propio. Él no regulaba sus emociones, él no regulaba sus acciones. Él no tenía esa capacidad de tener una voluntad férrea, no, él hacía lo que él sentía. ¿Cuál fue la consecuencia? Porque mire, aquí empezamos a ver cosas. La falta de dominio propio no solamente me afecta a mí, sino afecta a la gente que está a mi alrededor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que pasó con esa familia? Dice que la gente de ese lugar se enfureció mucho con el papá de esa muchacha, se enfureció mucho con la niña y terminaron matándolos a todos. ¿Todo por causa de quién? De Sansón. Ahora, Dios tenía un llamado y el llamado de él era a liderar a Israel para quitarse la opresión de los filisteos. Él estaba cumpliendo un llamado de Dios, pero no a la manera de Dios. Vemos a Sansón tomando, dice la Biblia que mató a un león y cuando venía de regreso encontró sobre el león miel y tomó la miel de un animal que estaba muerto. Recuerde que él tenía un voto nazareo y el voto nazareo le pedía que no tocara cosas muertas. Y en este caso a él no le importó. Quería matar a 1000 hombres filisteos. ¿Y qué usó? La quijada de un burro. ¿Por qué no podía obedecer a Dios? Porque le faltaba dominio propio. Después de eso, ¿qué dice la Biblia? Que fue otra vez nuevamente a donde los filisteos y tuvo relaciones sexuales con una prostituta. Y luego, no contento con eso, tuvo una relación con una muchacha llamada Dalila. ¿Se acuerda cómo empezó la historia? Se enamoró de una muchacha. ¿Qué produjo su caída? Porque se enamoró de la muchacha también equivocada. La primera muchacha le insistió, le persistió para que le contara cuál era la respuesta del acertijo. ¿Qué hizo Dalila? Le insistió, le persistió para que le contara dónde estaba el poder de su fuerza. Lo mismo, el mismo círculo. ¿Por qué cayó Sansón? Porque tenía un problema con sus ojos. Él tenía un problema sexual. No tenía control sobre su sexualidad, se dejaba llevar por lo que sus ojos ven. Y la Biblia dice que nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven. Dice, el deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida te van a llevar ¿a dónde? Al mundo. Mira el de al lado, ¿te van a llevar a dónde? Al mundo. Y la Biblia dice que el que ama al mundo no puede decir que el amor del Padre está en él. ¿Qué hizo Dalila? Se enamoró de Dalila. Entonces, como Sansón no tenía control de sus emociones, empezó a tomarle del pelo. La misma historia se repite una y otra vez. La primera vez con una niña de Timna, ahora era Dalila. No, mi fuerza está... si a mí me ponen el lazo de tal cosa, con eso me quitan el poder. Entonces Dalila le decía a los filisteos, amárrenlo con tal cosa. Y cuando llegaban los filisteos, Dalila decía, los filisteos. Y Sansón, ¿qué hacía? ¡Puah! Los deshacía como quitarse un hilo. Y así, hasta que finalmente un día, de tanto insistir, de tanto persistir, porque eso es lo que el enemigo hace, va a insistir, va a persistir para permear tu voluntad, para permear tu falta de dominio propio. Llegó el día en donde Sansón ya tenía la voluntad, ¿dónde? Abajo, porque el Señor nos dice, no es con la fuerza ni con el ejército, es con mi espíritu. Por eso el simiente, o la simiente que va a sostener, lo que va a sustentar el dominio propio es el poder del Espíritu Santo. Y Sansón le dijo, no, córtenme el cabello y verán lo que pasa conmigo. Y le cortaron el cabello y ahí sí esta vez le dijo, Sansón, los filisteos. Y Sansón no pudo romper las cuerdas. ¿Dónde terminó Sansón? Allá en Filistea. ¿Cómo terminó Sansón? Le sacaron los ojos. ¿Cuál era su mayor problema? Los ojos. ¿Cuál era su mayor problema? Los ojos. ¿Qué ocasionó la caída de Sansón? Los ojos. ¿Qué perdió Sansón? Los ojos.
La falta de dominio propio lo llevó a perder los ojos. Ahora, finalmente Dios tuvo misericordia y le permitió tener una muerte distinta a como se planeaba que pudiera tener. Se había convertido en el bufón del reino. Pero si tú y yo queremos aprender a ser disciplinados, tenemos que aprender de autocontrol, autodisciplina. Dios ya nos empoderó. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero ahora a nosotros nos toca ejercitarnos. Por eso tenemos que ver el contraste, otro hombre distinto, un hombre de Dios llamado Daniel. ¿Han escuchado alguna vez la historia de Daniel? Daniel era un hombre lleno de dominio propio. Daniel tenía la habilidad, había aprendido a regular, a controlar sus emociones, sus impulsos, sus deseos. Él aprendió, con la ayuda de Dios, él aprendió y se ejercitó. A veces pensamos que el dominio propio es algo que está ligado a la edad y resulta que no. Daniel nos demuestra que aun siendo un jovencito, uno puede tener dominio propio. La Biblia dice que durante el primer exilio de israelitas hacia Babilonia salió la gente en la que iba Daniel, un jovencito, 17 años se dice que tenía más o menos cuando él fue llevado a Babilonia. 17 años. Y cuando llegó, lo seleccionaron junto a otros amigos para ser parte de la corte del rey. Esa decisión implicaba varias cosas. Número 1, entrenamiento en la literatura, en el idioma y en toda la ciencia de Babilonia. Y Daniel y sus amigos, sus 3 amigos, demostraron ser los mejores. ¿Por qué demostraron ser los mejores? Porque eran disciplinados, porque ellos tenían dominio propio, porque ellos sabían cómo controlar la pereza, porque ellos sabían que cuando había que estudiar, que cuando se podía molestar, pero ellos sabían que cada cosa tiene un tiempo debajo del cielo. Y por eso la Biblia los referencia como jóvenes que tenían un espíritu superior. Especialmente Daniel dice, y él tenía un espíritu superior. ¿Cuántos quieren un espíritu superior? En el trabajo, en la vida se necesita un espíritu superior. Pero para llegar allá, la base número 1 se llama dominio propio. La Biblia dice que si tú eres diligente te sentarás con reyes. Pero si tú no eres diligente, eres perezoso, flojo, todo es, no tengo ganas de estudiar. Hoy no, hagámoslo ahí como por pasar. El 3 es raspando, el 3 es nota, lo demás es ganancia. Yo tenía compañeros en el colegio que me decían, yo 3 en nota. Lo demás es avaricia. Entonces yo era avaro. A mí no me gusta el 3, me gusta el 5. ¿A cuánto les gusta el 5? Entonces usted se va a sentar, diga, me voy a sentar con reyes. Dominio propio. Daniel empezó a mostrar ahí dominio propio. Pero no solo con eso, sino que parte de los privilegios de haber sido escogido para servir en la corte del rey era que tenían derecho a comer la misma comida del rey. Pero Daniel tenía claro algo en lo espiritual, porque la Biblia lo dice, o les decía de acuerdo a la ley de Moisés, no deben comer comida ofrecida a ídolos. Y Daniel sabía que la comida del rey era comida ofrecida a ídolos. Y él no quería contaminarse. Entonces la Biblia dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Por más pollo broster que le ofrecieran, el hombre dijo, yo no me voy a contaminar. Por más pizzas, hamburguesas, cosas que a usted le gusten, lo que más le deleita, como a mí el brownie y la Coca-Cola. Daniel, ¿qué dijo? No me voy a contaminar. No me voy a contaminar. Y entonces llamó al que los cuidaba y les dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Yo quiero que hagamos una prueba. Permítame comer solamente verduras, agüita, una temporada. Y si yo al cabo de ese tiempo me veo flaco, llevado, orejón, ojeroso, yo voy a comerme la comida del rey. Si no, usted me va a dejar seguir en este régimen. Y a este personaje le pareció bien, porque cuando tú tienes dominio propio, Dios te da gracia. Dios le dio gracia. Él dijo, ok, probemos. ¿Qué pasó al cabo del tiempo de la prueba? Que Daniel y sus amigos se veían
rozagantes. Se veía más fuerte que los que estaban comiendo la comida del rey, porque Dios nos da la fuerza a través del dominio propio. Daniel era un hombre sobresaliente porque tenía dominio propio. En Daniel capítulo número 6 nos damos cuenta que Daniel era un hombre que tenía dominio propio en su trabajo. ¿En qué trabajaba Daniel? Los que han leído la historia bíblica, ayúdenme. ¿Cuál era el trabajo de Daniel? Él era funcionario ¿qué? Público. Entonces mira, el de al lado es funcionario público. Él era funcionario público, trabajaba con el gobierno. ¿Qué piensa usted hoy de la mayoría de los funcionarios públicos? No sé, no opino, me callo. Hay una generalidad sobre el funcionario público, ¿cierto? Aquí en Colombia. ¿Cuál es el pensamiento? Funcionario público es ¿qué? Corrupto. Pero eso no es un pensamiento de ahora, es un pensamiento que siempre ha estado. Entonces la Biblia dice que los enemigos de Daniel querían buscar algo en lo que lo pudieran acusar, porque como tenía la vara tan alta con el rey, lo tenían allá en puestos importantes. Entonces dijeron, hay que buscar la forma de hacerle la vuelta a este tipo. Entonces mandémosle a la Procuraduría una carta así de secreta. Entonces mandaron una carta a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía. Y llegaron todos a hacer la auditoría allá. Pero la Biblia dice que no pudieron encontrarle nada de qué acusarlo. ¿Por qué Daniel no recibió la coima cuando hacía contratos? Porque si él fue gobernador, la Biblia dice que él llegó a ser gobernador. Un gobernador dispone del presupuesto. Un gobernador dice quién hace y quién no hace. ¿Por qué Daniel no le encontraron nada que acusarlo? Porque tenía dominio propio. Si usted es funcionario público y usted quiere ser como Daniel, ¿qué necesita? Capacidad para regularse. Para que cuando le pasen la nueva Toyota Land Cruiser usted no se le haga... ¿Qué hay que hacer? No. Dominio propio. No pudieron acusarlo porque él tenía dominio propio. Él sabía lo que le agradaba a Dios. Él tenía temor de Dios. Luego, como no encontraron de qué acusarlo en su trabajo, porque era un hombre que tenía dominio propio, dijeron, bueno, vamos a dañarle la relación que tiene con el rey. Rey, saque un edicto que diga que nadie por 30 días puede adorar a otro Dios que no sea usted. Y al rey le pareció bueno y puso su firma, su sello y se emitió el edicto a través del cual se prohibía que alguien orara a un Dios distinto al rey. Pero como Daniel era un hombre que tenía dominio propio, ¿cuántas veces al día oraba Daniel? 3. ¿Cuántas veces al día ora usted? 0.55, pastor. 3 veces al día. Él vio el edicto y dijo, yo no voy a hacer nada escondido. Entonces, como dice, como de costumbre, llegó a su habitación, abrió la puerta, abrió las ventanas y se inclinó mirando hacia Jerusalén. Todo el mundo lo podía ver. Porque una persona que tiene dominio propio es una persona que es libro abierto. No tiene ningún problema que alguien lo vea. No tiene claves en el celular, 25 contraseñas para entrar al celular. No tiene nada, porque tiene ¿qué? Dominio propio. Y lo acusaron. ¿Dónde terminó Daniel? En el foso de los leones. ¿Pero quién cayó a los leones? El ángel del Señor cayó a los leones. Porque Daniel era un hombre que tenía dominio propio. El dominio propio te ayudará a alcanzar el éxito en tu vida. Pregunta: ¿qué áreas de tu vida debes dominar hoy? ¿Qué cosas en ti debes empezar a ejercitar el dominio propio? Yo tengo aquí algunas. El primero, el pecado. Hay que aprender a tener dominio propio sobre el pecado. Le pasó a un personaje bíblico. 2 hermanos van y presentan una ofrenda delante de Dios. Sus nombres, Caín y Abel. A Dios le agradó la ofrenda de Abel porque era la ofrenda que él les había enseñado que debían entregarle. Abel le entregó una ofrenda de un animal, Caín le trajo las mejores patillas, el mejor fruto al Señor. A Caín se le olvidó lo que Dios ya le había enseñado, que era sacrificio de animal, no sacrificio trayendo una fruta. Él debió vender las patillas para entregarle un animal a Dios. Pero ¿qué pasa? Después de eso, ¿qué le dice Dios? Génesis 4:6.
Génesis 4:6 dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Te hago una pregunta. ¿Cómo estás hoy con la pereza? ¿Cómo estás hoy con la inmoralidad sexual? ¿Cómo estás con las adicciones, con el traguito? ¿Cómo estás con la ira, con la gritería, con el chisme, con la calumnia, con la queja, con los celos, con las peleas? Romanos 6:12, Pablo dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Pero es que esta red social, es que yo cómo hago, ay Dios mío, mire, es que yo, bórrela, elimínela, haga ayuno de redes. Uno es esclavo de lo que lo domina. ¿Qué te está dominando hoy a ti? Es que no puedo, es que las series, apenas llego yo corro y la serie y, pero es que, ¿qué está trayendo eso a tu vida? Dominio propio, capacidad para regularme, capacidad para dominar mis intenciones, mis deseos, mis comportamientos, mis prácticas, mis hábitos, mis palabras. Lo primero que hay que aprender a controlar es el pecado en nuestra vida. Dios nos ha dado poder por medio de su Espíritu. Cristo conquistó el poder en nuestra vida para vencer el pecado. El poder está en mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ejercitar ese poder. Ejercitar el poder para vencer el pecado. Debo ejercitar el dominio propio sobre mis pensamientos. La Biblia dice que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. ¿Qué hay en tu mente? ¿Sabías que tu mente es el campo de batalla de Satanás? La Biblia dice que en la mente Satanás levanta fortalezas en contra del conocimiento de Dios. Por eso pregúntate, ¿qué piensas de ti? ¿Qué estás pensando de otros? ¿Qué piensas de Dios? Pablo dijo en Romanos 8:5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Qué cosas estás pensando? Lástima no tener el poder para saber qué piensa uno. ¿Qué están pensando? Pero el Espíritu de Dios sí conoce todo. Yo quiero decirte que tal vez el hombre no sepa lo que tú piensas. Tu papá no sabe lo que tú piensas. Tu esposa no sabe lo que tú piensas. Tu esposo no sabe lo que tú piensas. Tus jefes no saben lo que tú piensas. Tus líderes no saben lo que tú piensas. Pero Dios sí. La Biblia dice que no he abierto mi boca y Dios ya sabe lo que pensé. Dios ya sabe lo que tú estás pensando. Dios conoce cómo está tu mente. Dios sabe cuáles son tus batallas. Dios sabe. Por eso a Dios nada se le puede esconder. Me encanta lo que dijo Salomón. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto las intenciones ocultas. Dígale al de al lado, Dios penetra con su luz tu espíritu. ¿Quién puede burlarse de Dios? Nadie. Nadie se puede burlar de Dios. Por eso yo tengo que aprender a ser sincero con Dios y decirle, mire, tengo un problema en mis pensamientos. Estoy ahí tranquilo y de pronto viene, ¡puf! Y acepto el pensamiento y empieza a generar ahí fortalezas. Tengo que llevar esos pensamientos cautivos. Sansón no llevó los pensamientos cautivos. Esa vieja está linda. Me encanta. Uy, esa muchacha, ¡oh! ¿Qué hay que hacer? Llevar ese pensamiento cautivo. ¿Por qué termina acostándose con una prostituta? Si la Biblia dice que el que está con una prostituta se hace prostituto. ¿Por qué? Si nosotros tenemos conexión íntima, es espiritual, emocional y física, ¿por qué él llegó a eso? Eso no era el plan de Dios, porque él no llevó ese pensamiento cautivo a la obediencia. Porque él aceptó algo que se levantó en su mente y él no lo castigó. Me encanta la versión en 2 Corintios 10:5, dice, castiga el pensamiento, encarcélalo. Yo tengo que aprender a encarcelar. No todo lo que pienso me conviene. Yo puedo pensar de todo, claro que sí, todo te es lícito, pero no todo lo que piensas te conviene.
Entonces tengo que aprender a tener dominio propio sobre lo que pienso. Es que yo voy a escribirle a esta muchachona aquí por internet, eso nadie se da cuenta. ¿Por qué me doy ese permiso? No lo acepto. Yo llevo ese pensamiento, ese deseo en mi corazón, lo llevo cautivo a Cristo. No lo voy a hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tanto te influencia la televisión y las redes en tus pensamientos? Hay que ejercer dominio propio sobre lo que siento. Yo no puedo vivir por lo que siento. La Biblia dice que el justo no vive por lo que siente, ni por lo que ve. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Tú vives por fe o por vista? Porque muchos vivimos por vista. Pero el Señor quiere que yo aprenda a vivir por fe. Y eso cuando yo lo veo, el Señor está diciendo es, deja los sentidos, deja de vivir por los sentidos. Porque vivir por los sentidos nos lleva a tomar malas decisiones. Ay, es que es tan lindo. Ay, es que, uy, no, qué niña tan linda. Pero la Biblia dice que ¿qué tiene de común la luz con la oscuridad? ¿Andarán dos juntos si antes no se ponen de acuerdo? Vamos a otro pasaje para que usted vea que tenemos un problema con la vista. Ahí estaba el profeta Samuel viendo y dijo, este tiene pinta. Dios le dijo, no, tú ves las apariencias, pero yo veo el corazón. Porque nosotros nos dejamos llevar por los sentidos y no le preguntamos a Dios, ¿es la persona para mí? Sansón nunca se paró a decir, Dios, Dalila es para mí. Y estoy seguro que Dios le hubiera dicho, ella es la perdición tuya. Ella va a hacer que te saquen los ojos. Tú tienes un problema con eso. No te unas en yugo desigual. Yo creo que si Sansón hubiera pedido una consejería a Dios, Dios le hubiera dicho, no te unas en yugo desigual, pero como no le pidió la consulta. Porque él quería hacer lo que él sentía. Consíganmela, tráiganmela, esa es mía. Porque no aprendió a controlar sus emociones. Hay que aprender a controlar nuestras palabras. Proverbios 16:23 dice, el sabio de corazón controla su boca. Con sus labios promueve el saber. ¿Tú controlas tus palabras? ¿O hablas? Porque la Biblia dice que las palabras pueden ser como una espada afilada que hiere a la gente. Y yo grito aquí porque es mi casa y yo hablo como se me dé la gana. Es que a mí me enseñaron, es que nosotros los costeños hablamos duro. ¿Y qué? Pero se me olvida el pedacito que dice que yo soy una nueva criatura en Cristo y que yo no pertenezco ni a Montería, ni a Sincelejo, ni a Bogotá. Yo soy del reino. Ahora soy un nuevo ciudadano. Mi pasaporte no dice colombiano, mi pasaporte dice celestial. Por eso debo aprender a controlar mis palabras. Cuando tú les hablas a tus hijos, ¿cómo les hablas? Yo escuché una enseñanza de un pastor y le decía, es distinto decirle, mentiste, a eres mentiroso. Son dos cosas distintas. En la primera estoy atacando la conducta o el hábito pecaminoso. Mentiste. Pero es que usted sí es bien mentiroso. Ya lo estoy catalogando, lo estoy etiquetando. ¿Cuido mi palabra? Cuando yo hablo, ¿cuido mis palabras? De la abundancia del corazón habla la boca. Me quejo. Es que Montería. Este calor. Y Dios le manda un aguacero. Es que está aguacero. Yo creo que Dios está, pero entonces ¿quién los entiende? ¿Sí? ¿Quién los entiende? Malo porque bobo y malo porque... Mira el de al lado, ¿eres así? ¿Sí? ¡Ay, que esta ciudad! Estos charcos. Pero Dios dice, entonces te voy a dar una chalupa, pues. Hay que aprender a dominar nuestros hábitos. Hay que tener dominio propio de los hábitos. Tu vida de oración. Uno no ora porque quiere, hoy tengo ganas de orar. Hay días que uno tiene ganas de orar, pero hay otros días que dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Y a veces oímos la voz de la carne diciendo, no, 5 minutos más. Ay, sí. Me cogió la noche. ¿A cuánto les ha pasado? Me cogió la noche. Daniel oraba ¿cuántas veces? 3. ¿Cuántas oramos nosotros? Ni una. O bueno, una. Hay que controlar el hábito de la Biblia, leer la Biblia, venir a la iglesia. ¿Qué tal la comida?
¿Cuántos necesitan ejercitarse en la comida? ¿Sabe cuánto me demoré yo en ejercitarme en eso? 48 años. No sea como yo. Mi ídolo, la Coca-Cola, lo reconozco. Todas las tardes yo me comía un brownie y una Coca-Cola 250 o 400. Y si era en botella, mejor, porque sabe mejor. Todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Qué no estaba ejercitando? Dominio propio. Eso me está dañando. Me estaba enfermando. Pero Dios, ¿qué? Me dijo, tú ya tienes dominio propio, ejercítalo. Y yo me decía a mí mismo, dejar la Coca-Cola, imposible. Pero mira el de al lado, dígale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo pude, porque usted no puede con la comida. Con el ejercicio. ¿Cuántos empiezan el 1 de enero? Este sí es el año. Este sí es el año. 3 de enero, tiré la toalla. ¿Por qué no hace ejercicio? Diga conmigo, no hago ejercicio porque me falta dominio propio. ¿Por qué te falta el ejercicio? Porque no tienes dominio propio, mal hábito. Sí, hay tiempo para todo y hay tiempo para hacer ejercicio. Y finalmente debo ejercitar dominio propio sobre mis amistades. 1 Corintios 15:33 dice, las malas compañías corrompen el buen carácter. Hay que disciplinar las amistades. ¿Cómo desarrollar el dominio propio? Rápidamente para terminar hoy. 1, acepta la falta de dominio propio. ¿En qué área de tu vida hoy tienes falta de dominio propio? No, Señor, a mí me falta en mi cuerpo, no, yo como lo que sea, a la hora que sea, como sea, me falta dominio propio. No, Señor, yo miro más allá de lo que debería haber, me encanta hacer cambio de luces. No, Señor, yo hablo más de lo que debo hablar, soy imprudente, hablo mal, soy mal hablado, soy chismoso. ¿En dónde tienes falta de dominio propio? Acéptalo. Lo segundo, haber fracasado antes no significa que volverás a fracasar. Significa creer que Dios tiene el poder para transformar nuestra vida. No es con ejércitos, no es con la fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Número 3, no dejes que tu estado de ánimo te manipule. Ya no es no tengo ganas, qué flojera, qué pereza, es que no tengo, ay no, hoy no, mañana sí. Proverbios 22:29, ¿has visto a alguien diestro en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. ¿Cuántos quieren ser don nadies? Ahora, ¿cuántos quieren salir del anonimato y ser reconocidos en el trabajo, en el estudio, en todas partes? Entonces diga, voy a ser una persona con dominio propio. Número 4, ríndele cuentas a alguien. Me encanta lo que dijo Job. Le rindió cuentas a Dios. Le dijo, Dios, sabes, yo tengo un problema, pero me voy a proponer algo en mi corazón. No voy a mirar más a la mujer joven con codicia sexual. Y creo que hizo una confesión pública por todos los hombres. ¿Sí o no? Gracias, Job. Porque los hombres tenemos un problemita. ¿Nos falta dominio propio en qué? En los ojos. Entonces ríndale cuentas a alguien. Número 5, sentido común. Alguien me decía, es el sentido común más incomún. Si el computador en el cuarto te está haciendo pecar, ¿qué dice la Biblia? O sea, si la mano te está haciendo pecar, ¿qué es lo que debes hacer? Ahora dentro de 8 días, ¿y qué le pasó? No, me moché la mano, pastor. La mano. Le gusta la plata, pastor, entonces me la corté. No estoy... No vayas a... ¿Por qué se cortó la mano? No, el pastor me dijo que me la cortara. Yo no he dicho eso. Sentido común es evite las cosas que lo tientan. Eso es lo que estoy queriendo decir, para que no... De pronto alguno ahí se mochó la oreja, se sacó el ojo. Evite lo que lo tienta. Si es el computador, sáquelo. Si el problema es el televisor en el cuarto, sáquelo. Ponga límites. Ay, pastor, es que con la novia, entonces póngale límites. De aquí no pasamos. Allá afuera en la sala, allá en la puerta de la casa. Ay, ¿por qué no puedo entrar al baño? No, señor, usted ahí. Y finalmente, dependa del poder de Dios para que lo ayude. Y si usted es una de esas personas que reconoce la falta de dominio propio en algún área, póngase de pie, por favor, y permítame orar un par de minutos ya para terminar en esta mañana.
Levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios, porque es clemente, misericordioso. Gracias, Señor. Gracias. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Primero, para reconocer la falta de dominio propio. Y vamos a hacer algo. Yo le voy a pedir a todos los presentes que me hagan un favor muy especial. Vamos a cerrar los ojos porque cada uno va a orar por esa parte de su vida. Puede ser la mente, la boca, los ojos, los oídos, el corazón, en donde identificamos que nos falta dominio propio. Puede ser el estómago. Pero por respeto a cada quien, yo le voy a pedir que cierre los ojos. Y ahora le vamos a decir a Dios: Señor, me falta dominio propio. Y con su mano, una de sus manos la va a llevar a esa área de su vida o a esa área de su cuerpo en donde usted dice: me falta dominio propio. Si usted es hombre y como yo le falta dominio propio en los ojos, ponga la mano ahí sobre los ojos y diga: Señor, me falta dominio propio en estos ojos. Miro más de lo que debo mirar. Si su falta de dominio propio está en la boca y habla mal o es imprudente o es violento, entonces ponga la mano en la boca. Si su problema está ahí en lo que come, en el estómago, entonces ponga su mano ahí en el vientre y dígale: Señor, me falta dominio propio. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque esa falta de dominio propio nos ha llevado a pecar. Y nos ves el rostro desencajado, y nos ves el rostro aburrido, acongojados, y nos dices: tú tienes poder para dominarlo. Y hoy volvemos a escuchar tu voz diciéndonos: tú tienes poder. Y yo hoy declaro por la fe que tengo poder en el nombre de Jesús. Y lo primero que voy a hacer es confesar el pecado. Y si es la pornografía, dígale: Señor, yo veo pornografía. Señor, yo estoy involucrado en la masturbación. Señor, yo tengo un problema con el trago. Yo tengo un problema con esta adicción a las sustancias. Tengo un problema con mis palabras, Señor. Tengo un problema con lo que siento. Soy voluble. Hoy pienso una cosa, siento, y mañana otra. Y yo confieso hoy. La Biblia dice que cuando yo expongo a la luz del Señor algo, las tinieblas van a desaparecer. Y por eso te pido perdón en el nombre de Jesús. Porque he desechado, he menospreciado el poder que me has dado sobre ese pecado. Pero hoy retomo lo que dice tu palabra en Zacarías 4:6. No es fuerza, no es el ejército, es con el poder de tu Espíritu. Señor, ayúdame con la fuerza del Espíritu. Y rompo toda dependencia con la pereza. Rompo toda dependencia de la inmoralidad sexual. Hoy rompo esa dependencia a los celos, a los gritos, a las contiendas, a las peleas, a las disputas. Hoy rompo todo eso en mi vida en el nombre de Jesús. Hoy rompo esos lazos con el pecado en el nombre de Jesús. Y hoy llevo todos esos pensamientos cautivos en obediencia a Cristo Jesús en el nombre de Jesús. Hoy me desligo de ese pecado. Hoy lo declaro que perdió su poder en mi vida en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, yo necesito de ti. Y pídale el poder a Dios para pensar mejor, para hablar mejor, para ver que la mirada de nosotros sea una mirada distinta, pura, santa, en el nombre de Jesús, para que nuestras palabras edifiquen, no destruyan. Renunciamos a la pereza, renunciamos a la inmoralidad sexual, renunciamos a la crítica, al chisme, a la queja, hoy al negativismo, al pesimismo. Yo lo echo fuera de mi vida, fuera, en el nombre de Jesús. Las peleas, las contiendas, las rivalidades. Y te pido, Señor, que me hagas de nuevo. Levante sus manos y dígale: hazme de nuevo, Señor. Ayúdanos con el dominio propio, hazme de nuevo. Menos de mí y más de ti yo deseo. Menos de mí